Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de presentar a Luciana Andrade. Ella es experta en temas de lenguas, especialmente en el portugués. Actualmente se desempeña como docente académica en la Universidad de los Andes. Entonces vamos a sostener una charla muy agradable sobre este tema. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptarlo y por regalarme un poco de tu tiempo. Bueno, pues yo siempre he visto que hablan del portugués y las lenguas como tal. ¿Tú qué opinas de este lenguaje? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son como sus raíces culturales? ¿Del portugués? Ujú. Bueno, el portugués tiene bueno, yo no soy experta en la historia de la lengua portuguesa, pero el portugués y el español tiene raíces, ¿no? Próximas, ¿no? Raíces de latín. Y por eso son lo que decimos cuando enseñamos portugués a personas que hablan español o que tienen su lengua primera español. Se trata de la enseñanza de lenguas próximas, ¿no? Porque mucho del vocabulario, incluso la gramática, son semejantes porque tienen un mismo origen. Esas son las lenguas romances, ¿no? Que también estaría ahí el italiano y el francés, pero realmente hay investigaciones que dicen que el español y el portugués son las más próximas de entre este conjunto de las lenguas romances, ¿no? Entonces, generalmente es un proceso de aprendizaje un poquito más rápido, ¿no? O más cercano. Claro, sí, además uno ve, por ejemplo, en Brasil que hablan portugués y uno entiende ciertas palabras, ¿no? Se le hacen Ujú. muy familiares o entiende el contexto que le están hablando. Pues no siempre, ¿no? Pero sí tiende a algo muy parecido al español, creo. Bueno, y cuando, digamos, tú enseñas portugués, ¿qué es lo primero que se empieza? ¿Por qué empieza todo en la enseñanza? Mm. Sí, sí, digamos que lo que dijiste anteriormente, sí, es posible también que uno tenga esta seguridad de que entiende todo, ¿no? Por lo menos los textos, pero realmente cuando están en una conversación o un brasilero habla o por ejemplo están viendo televisión, ahí sí es un poco cuestionable si entiende todo porque la pronunciación o de pronto algunas jergas son un poco más difíciles de entender, de comprensión. Entonces yo diría que cuando empezamos las clases de portugués, nosotros aprovechamos mucho esta comprensión a priori que tienen los estudiantes de los textos escritos sobre todo, y lo que exploramos más es la comprensión de la oralidad, ¿no? Entonces, lo que generalmente, pues casi siempre los cursos de lengua empieza por la presentación, ¿no? Decir quién soy, mi edad, no sé, pero también la idea ahí es ampliar un poco esta comprensión que tiene el estudiante sobre cómo se pronuncia o cómo se reconoce ciertos sonidos, ¿no? De la oralidad en lengua portuguesa. Entonces, generalmente se empieza también un poco ubicando los sonidos del alfabeto, como que hay determinadas vocales o determinadas consonantes o letras que juntas tienen un sonido un poco diferente del español. Entonces, es una idea como de un poco ampliar. Listo, entienden, es posible hablar desde la primera clase en portugués, pero entonces es como potencializar esta comprensión principalmente de la comprensión oral y de ahí empezar ya a hablar de las estructuras de la lengua y bueno, obviamente de los aspectos culturales también. Tú me hables como a la pregunta que quiero hacerte, que es sobre el tema cultural. Hablemos un poco del tema cultural, que es tan importante para esta lengua, incluso para toda cultura, ¿no? Porque es lo que irradia su personalidad, digámoslo así, su idiosincrasia. Entonces hablemos un poquito de este tema.
Sí, lengua y cultura no pueden disociarse, ¿no? Son dos componentes de la misma cosa, de la Claro. representación de un pueblo, de un país, de identidades, ¿no? Y es decir, no basta con que tú sepas determinada estructura lingüística para tener una total comprensión de lo que pasa, porque hay aspectos culturales relevantes. Entonces, por ejemplo, si tú conoces a alguien en Brasil que tú le invitas a una fiesta y la persona dice, sí, yo voy a pensarlo y te llamo. Eso es culturalmente entendido como no voy a ir. Entonces, literal, la persona no puede esperar que la persona haga una llamada, que lo llame y confirme más tarde ir a la fiesta, ¿no? O por ejemplo, acá en Colombia, cuando uno, no sé, hace una pregunta, ¿quieres algo? No, ahorita, ¿no? Vas a salir hoy, ahorita. Entonces, literal, ahorita puede durar eh, algunos minutos, media hora, una hora, no hay una exactitud, ¿no? Entonces yo creo que es una vinculación muy grande entre lengua y cultura porque no todo está dicho, no todo es obvio, ¿no? En el lenguaje, sino que está permeado por cuestiones culturales, ¿no? Y obviamente también uno como individuo, ¿no? También tiene mucho de su identidad a través de la lengua, pero también de la cultura. Entonces, en un mismo país como Brasil, no hay solamente una versión de la lengua portuguesa, ¿no? Hay acentos, hay vocabularios distintos y tú te construyes en este territorio y eso como que a veces yo pienso mucho en eso, como que eso te delata, entre comillas, como que tú no puedes dejar de ser quien eres al expresarse en tu lengua, como que es al decir, al pronunciar cierta vocal o a utilizar cierto tipo de palabra, ya se nota tu generación, de dónde eres, ¿no? Como que fue su proceso educativo. Entonces creo que la lengua y la cultura siempre como que están muy, es decir, no es posible hablar de uno sin hablar del otro, sí, están muy vinculados y es muy importante que los estudiantes, pues siempre se ha dicho también en adquisición de lenguas que un paso para aprender una lengua es estar abierto a reconocer ciertas realidades culturales, ¿no? Porque si a mí no me cae bien determinada cultura, historia, país, es un poco complicado adentrarme en su lengua o reconocer sus aspectos, ¿no? Eh, que me interesarían y que me harían de pronto aprender. Y, y ser un poco esta persona, porque también hay muchas teorías que dicen que la lengua materna, que se supone que también uno puede nombrarla como lengua uno, que es la primera que aprendemos, digámoslo así, no la aprendemos, la adquirimos, ¿no? De pronto a veces un niño puede pasar 2 años solamente escuchando sus padres, las personas que están a su alrededor, y después empieza a hablar. Y este vínculo con la lengua primera tiene muchas, digamos, muchas reacciones de quien está alrededor, de la mamá que hace una cara muy positiva cuando el niño puede hablar lo que quiere, o del papá, o del cuidador, o de la abuela, o de la familia, cosa que no pasa cuando estamos aprendiendo una lengua que también se puede nombrar de diversas maneras. L2, lengua extranjera, lengua adicional, en fin, segunda lengua. Ya es un poco distinto ese proceso, ya no hay esta, digamos, no es yo, no sé, casi 2 años escuchando esta lengua, sino yo ya empiezo a tener que hablar en esta lengua. Y hay, bueno, esta interacción con el profesor, pero obviamente no es la misma interacción
pero hay sí un proceso que yo diría un poco traumático, que es dejar de hablar su propia lengua, donde es un lugar seguro, donde tú conoces, sabes cómo manejarla, y entrar en ese lugar un poco. Entonces hay textos que dicen que es un poco volverse el otro, ¿no? Como, no sé, entender más del otro y parecerse un poco el otro. Entonces, en términos culturales, yo creo que eso hace una diferencia grande si tú no te interesas, ¿no? Como en lo que es el otro, la visión que tienes del otro, es muy difícil que logre, ¿no? Como que pasar esa etapa y conquistar ese aprendizaje de la otra lengua. Es porque, como bien lo dices, es la lengua materna de uno, es casi como si fuera intrínseca a nuestro lenguaje, ¿no? Como, perdón, a nuestra forma de ser. Por Ujú. ejemplo, mucha gente que no sabe ni leer ni escribir, lastimosamente en nuestro país todavía está pasando esto, pero hablan español, castellano, de hecho se dice. Entonces, ¿cómo hace uno para que quede más fácil? Tú no sé si hables otra lengua aparte del portugués, ¿hablas otra tercera lengua? Bueno, yo hablo español como yo diría mi segunda lengua, Ujú. pero tengo una historia un poco así Sí, claro, cuéntamela. con el inglés, porque sí, desde el colegio, ¿no? Como que hay que aprender inglés. Yo en la adolescencia me gustaba mucho escuchar unas canciones en inglés y ahí me interesaba como entender lo que decían en las letras, ¿no? Como me interesaba traducirlas, entenderlas, cantarlas, ¿no? Y yo creo que ahí yo avancé mucho en el aprendizaje porque yo tenía como esta intención que era muy genuina de cantar, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que mis estudiantes acá en Colombia, portugués no es, digamos, la prioridad de nadie, porque portugués es una lengua bueno, muchos estudiantes ven su potencial en la región, ¿no? Como que yo tengo estudiantes que, profe, yo quiero trabajar en Brasil, yo quiero estudiar, hacer un posgrado, pero en términos de políticas lingüísticas de Colombia, la prioridad se da al inglés, ¿no? Entonces, pero yo siento cada vez más que hay un afecto, como una intención de conocer la cultura de Brasil o incluso de Portugal, acercarse a la literatura, acercarse a las músicas, acercarse a viajar, a ser un turista, ¿no? Entonces, pues de manera muy particular, en mi caso, a mí me interesaba mucho y me interesa mucho, yo vivo acá en Colombia, hablar muy bien el español, entonces como que entrarme un poco más en la cultura colombiana y para mí eso tiene un gran sentido, ¿cierto? Pero cuando es algo obligatorio o que está forzado por una cuestión, qué sé yo, curricular, yo a veces creo que eso puede ser como un impedimento, ¿no? Como que algo que no sé, que puede como, y también yo creo que hay que tener un poco más del interés en algo, no solamente hablar tal lengua, sino me gusta algo de esta lengua, me gusta, no sé, cómo suena, me gusta cómo, ¿sabes? Porque también eso es algo que, como tú dijiste, de la lengua materna que hace parte de ti. Para aprender una lengua, tú tienes que mover cosas en ti, en tu cuerpo, que no haces de ninguna otra disciplina. Es una exposición grande, es a veces tratando de hacer unos movimientos con el rostro, con su cuerpo para tratar de hacer ciertos sonidos. Entonces es demandante, ¿no? Como que es algo que te mueve todo, es diferente a cuando estás estudiando otra disciplina. Eh, entonces yo creo que algo siempre hay lo que dicen los expertos también, una motivación intrínseca y o sea, interna y externa, como una motivación que, bueno, necesito tener
esta lengua para cumplir con un requisito de lengua de la universidad o del colegio o algo así. Eso es una motivación externa, pero también siempre hay unas motivaciones internas cuando dices, no sé, quiero entender el capítulo de mi serie favorita totalmente en la lengua original, ¿no? O leer tal autor que me interesa, o entender tal canción, cantarla. Yo creo que todo eso tiene un papel muy importante. Tiene mucha relevancia, incluso tengo un caso particular que es el de mi hermano, que es gran aficionado a los Beatles. Entonces él Ujú. estudia con ellos, quiere aprenderse todas las letras de ellos, entenderlos, que no es lo mismo uno escuchar una canción en un idioma extranjero, aunque le guste, no la entiende, no entiende ni de qué están hablando. Puede más o menos, digamos, tratar de entender, decir, esto es como romántico, esto es como más, pero jamás va a entender el contexto porque no entiende la letra. Entonces él aprendió inglés así. Y todo, Mm. incluso fue a Inglaterra a aprender inglés y todo. Entonces creo que eso es algo importantísimo para uno tener la motivación. Bueno, ahora te quiero preguntar, ¿por qué las lenguas? ¿Por qué te vinculaste a este sector? No Mm. otro, ¿no? Por ejemplo, a la medicina, a la abogacía, no sé, ¿por qué Sí, este particularmente? bueno, yo creo que es un accidente, pero un accidente muy feliz en mi vida que yo en pregrado yo estudié sociología. Ciencias sociales es el pregrado que hay en Brasil, que hay 3 líneas de sociología, antropología y ciencia política, y yo siempre me interesé más por los temas de sociología y antropología, y vine a Colombia y empecé acá a hacer un diplomado en el Instituto Caricuervo, que era sobre literatura y cultura. ¿No? También ya en el pregrado en ciencias sociales, yo tenía mucho interés en estudiar literatura. A mí me gustaba bastante. En esa época yo empecé a estudiar ruso, me interesaban las obras de Dostoyevsky, tenía como una intención ahí, como me gustaban las lenguas, bueno, un poco del universo de la literatura, de unos autores específicos. Y empecé a hacer ese diplomado acá en Bogotá, en el Instituto Caricuervo, y muchas personas preguntaban si yo era brasilera porque yo no dictaba clases de portugués. Y ahí yo creo que hay algo en el contexto colombiano muy particular que yo no sé, no conozco a otras realidades, pero puede ser que eso sea sentido de la misma forma en otros territorios. Pero acá yo creo que el extranjero tiene como el aval o el derecho, qué sé yo, casi intrínseco de enseñar su lengua. Es decir, yo no soy formada en lingüística, yo no tengo ninguna formación en lenguas modernas ni nada, y me empezaron a buscar para dictar clases. Yo buscaba trabajo en otras áreas, pero era muy difícil, ¿no? Y empecé, de hecho, a dictar clases de portugués y me interesó mucho, me gustó mucho la idea de alguna manera seguir vinculada a mi lengua y a mi cultura, porque casi no sé, 6 horas del día yo estaba hablando portugués, yo estaba hablando de Brasil, yo estaba hablando de mi ciudad, entonces era algo muy bonito para una situación de migrante, donde tú te sientes lejos, donde tú todavía estás tratando de ubicarte en esta realidad. Y como que ese contexto me fue llevando, ¿sí? Entonces empecé a dictar clases en un instituto y yo me sentía mal porque yo decía, yo dicto clases de lenguas, pero yo no tengo una formación en lingüística, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Entonces yo empecé a hacer una maestría en educación con énfasis en la enseñanza de lenguas extranjeras. Y ahí pude entender muchas cosas, ¿no? Del proceso de adquisición de una lengua, ¿no? Y hice una investigación en la frontera sobre la formación de profesores en Leticia, ¿no? En la frontera con Brasil, que me parece una región muy especial porque es donde se viven las dos lenguas que yo hablo en una misma calle, entonces me parece
súper bonito el contexto. Y después yo ya me enamoré mucho del tema de la formación docente, porque además, no sé, yo estoy en ese mundo de la lengua, de la lingüística, pero me interesa un poco más, como soy de ciencias sociales, me interesa más la sociología, la cultura y también la educación en términos de las clases, ¿no? Como que me gusta más pensar cómo se construye un profesor. Entonces yo tenía mucha esa duda porque yo decía, listo, ¿quién soy? Yo soy una brasilera que enseña portugués, yo soy una profesora que enseña portugués, yo soy una educadora, porque también esto tiene que ver un poco también con la identidad profesional, la identidad aquí en ese caso como de migrante, ¿no? Bueno, de extranjera, y ahí empecé a hacer mi doctorado donde empecé a preguntarme por la formación de los profesores de portugués acá en Colombia, porque también muchos de mis colegas comparten esta misma realidad y yo estoy casi segura que en otras lenguas también. Es decir, los profes de japonés, los profes de italiano, tienen algo en común que es, acá en Colombia se valora más que seas extranjero, que tengas un pregrado o una formación específica para dictar estas lenguas. Entonces, incluso no hay muchas licenciaturas que te preparen para la enseñanza del portugués, por ejemplo, ¿no? Yo conozco un pregrado. Entonces, yo quise entender estos sujetos que como yo se construyen y se apropian de la profesión haciéndola, pero no teniendo esta formación previa. Entonces, por eso empecé diciéndote que era un accidente, porque yo no, honestamente, no había elegido, aunque cuando hago no sé, cuando miro hacia atrás, yo veo que siempre me ha interesado como el estudio de las lenguas, de las culturas, me parece algo increíble, me parece interesantísimo, pero desde otras perspectivas, ¿no? Como que nunca estuve tan afiliada o asociada a la lingüística como tal, más bien a la sociolingüística o de pronto al estudio de las culturas, o tal vez también me encanta mucho eh, la parte de educación. Entonces, como no sé, la construcción de un currículo, la construcción de una clase, como esos, esos, digamos, aspectos o dimensiones que implique el aprendizaje más que tal vez la lengua como tal, pero honestamente ahora en pandemia yo también empecé a hacer un posgrado en lingüística en Brasil porque todo está de manera virtual. Entonces, esta formación que yo desearía que tuviéramos en Colombia de una lingüística de la lengua portuguesa para enseñar a personas que no son brasileras, ¿no? Que son extranjeros. Ahora lo estoy haciendo y me parece muy interesante ver que cierto tipo de conocimiento que está difundido en la academia, ¿no? Como que está en las clases de ese tipo de formación en Brasil, yo las adquirí de manera autónoma, ¿sí? Como que yo las fui como construyendo, como también Claro, empíricamente, por lo que has hecho. empíricamente, Exacto. sí. Entonces me parece como eso, un accidente, pero un accidente feliz, ¿no? Y yo creo que eso también se debe bastante al contexto colombiano, ¿sí? Como que de esta particularidad que parece un destino. El extranjero tiene destinado, o tiene por lo menos la voz y qué sé yo, la autoridad moral de hablar de su propia lengua y de su cultura. Y es curioso porque en efecto así es, o sea, uno ve, por ejemplo, uno ve los currículos para aprender otro idioma, dice profesores nativos, no, este está mejor que diga profesores colombianos enseñando inglés o portugués o cualquier otro idioma, porque Sí, no sé, es como un valor agregado que uno le da, claro, conoce su lengua y naturalidad, entonces enseña mejor. Uno cree eso, ¿no? Cree eso, sí, no, no quiere decir que sí. pase, pero cree uno eso. Y creo que todos los colombianos lo hacemos. Sí, yo creo que
que es muy cuestionable que simplemente por ser extranjero seas un mejor profesor. Claro. Puede que sí, pero creo que hay más factores y me parece que uno de ellos es la formación, tener una formación donde tú estés preparado para contestar ciertas necesidades de su contexto es muy importante. Por ejemplo, como empezamos nuestra conversación hablando de la cercanía que hay entre portugués y español. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que es mejor a veces aprender portugués con un colombiano porque el colombiano ya pasó por estas dificultades que el estudiante, sí, que de pronto yo no soy capaz de verlas o que no pasé por ellas. Y él puede dar mejores instrucciones sobre cómo avanzar donde hay equivocaciones. Entonces, por ejemplo, saber el español yo creo que es algo importante, porque si todo su público es de colombianos, es interesante para, no sé, analizar los errores comunes o para analizar la forma de acercarse, porque si son lenguas cercanas, hay cosas que ni siquiera uno tendría que enseñar, porque ya están ahí como incrustadas y eso. Entonces, yo no sé, yo creo que es muy cuestionable y lo que dijiste es un sello, ¿no? El profesor nativo. Yo creo que no basta con eso. Sí, como que hay muchos otros factores que son importantes. Claro, entiendo. Y a ti te va muy bien en español, ¿no? Parece que hablas casi nativo el español. Bueno, llevo muchos años acá porque llegué Ujú. en el 2007, ¿no? Entonces también, pero también en la universidad yo ya he dictado otros cursos, ¿no? Porque en el pregrado de lenguas y cultura también de la universidad hay la concentración en pedagogía y yo, bueno, hice mi maestría, mi doctorado acá y también dictando clases en español. Yo creo que ya también es una buena manera de, De de, practicar. de aprender, sí, claro. Claro. Sí. Y bueno, pues por ejemplo no le pasa, ¿no? Yo no sé, ¿tú por qué crees, mirando este aspecto cultural latinoamericano, especialmente colombiano, por qué nos queda tan difícil aprender otras lenguas? O sea, uno ve que muchas veces el europeo habla muchas lenguas, incluso en Brasil, yo fui a Brasil, a Río de Janeiro y a Curitiba, no sé si lo dije bien, o Coritiba, y Curitiba. en Coritiba. Y entonces yo veía que hablaban tres idiomas, por lo general dos, pero en Latinoamérica lo que es toda la parte de habla hispana es muy difícil. ¿Tú por qué crees tú que has estado vinculada tanto en Brasil como en este sector? Mira, yo creo que es que lo que entendemos por lenguas es un poco complicado porque, como te comentaba, yo hice mi investigación de maestría en la frontera colombiana con Brasil y Perú. Ahí hay un universo lingüístico extremadamente rico. Es decir, Colombia no solamente habla español, los colombianos, muchos colombianos hablan muchas lenguas. Entonces, yo no estaría de acuerdo en decirte que los colombianos tienen dificultades en aprender otras lenguas porque sí, ya saben. Hay el creol, hay, sabes, como que hay muchas lenguas indígenas operando, pero no son las lenguas validadas por, no sé, por por el mercado, digamos así. Yo no quisiera usar esta palabra mercado, pero acá se hacen políticas lingüísticas donde se obliga que los estudiantes desde el colegio aprendan en inglés. ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, para que los colombianos se inserten más fácilmente y salen con propuestas de bilingüismo, como si Colombia no fuera bilingüe o como si Colombia no fuera un país que tiene una diversidad lingüística increíble. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el ejemplo que mencionaste, yo no conozco muy bien el contexto europeo,
pero hay unas políticas lingüísticas distintas donde los estudiantes pueden hacer, no sé, a ese programa Erasmus, ¿no? Que puede hacer como intercambios, diferentes semestres en diferentes instituciones y pueden aprender ahí, ¿cierto? Y yo creo que no sé, como que hay una cierta valoración de las lenguas donde hay un ranking donde inglés es lo más importante y por último aparecen otras lenguas que los colombianos ya lo hablan. Pero una vez yo estaba pensando un poco al respecto de eso porque es muy curioso que en la frontera yo tenía estudiantes que eran de Perú y estudiantes que eran colombianos. Y entonces ellos me preguntaban por qué los peruanos aprendían más rápido eh, portugués. Y yo decía, ¿cómo así? Si son dos estudiantes que tienen un perfil parecido en términos de lengua uno, todos, ¿no? Hablan español, entonces debería ser, qué sé yo. No entendí por qué me decían que se aprendía más rápido. Entonces, volvemos a este punto donde hablábamos que hablar otra lengua es convertirse un poco en el otro, ¿sí? Como que dejar de ser un poquito lo que soy y ser el otro. Y yo observaba que en la parte brasilera de la frontera, muchos peruanos trabajaban en las tiendas, en los supermercados, en los restaurantes. Y ahí yo entendí un poco eso de que los peruanos, por esa necesidad de trabajar en el lado brasilero, hablaban portugués, porque en el lado brasilero se hablaba más portugués que español, y parecía, daba la sensación, no sé, un poco equivocada de que, no sé, como que se vendían, ¿no? Como que se esforzaban más por aprenderla. Entonces, no sé, yo creo que hay este universo económico capital de las lenguas donde es muy interesante que todos los colombianos hagan determinado examen de inglés o eso, y eso es un mercado ya increíble, pero también se desconoce o a propósito o de manera, no sé, las diversas lenguas que ya hay en el país. Entonces yo sí creo que, ahora, algo que yo sí puedo destacar de diferencia entre Brasil y Colombia, y es que yo, no, yo todavía no sé muy bien de dónde sale esa historia, pero me parece interesante, y es que en el pregrado colombiano las universidades exigen que el estudiante presente un certificado de que es proficiente en una lengua extranjera, ¿sí? Eso en Brasil no pasa. En Brasil, cuando tú estás de nivel de maestría, tienes que certificar una lengua. Y nivel doctoral, tienes que certificar dos lenguas. Entonces me parece interesante porque desde el colegio está el inglés, ¿no? Como que el programa más masivo, ¿no? Obviamente hay otros colegios que eligen otras lenguas, pero también otra vez de las lenguas más con más privilegios, ¿no? Como más así. Eh, y en la universidad ya te exigen ser proficiente en otra. Entonces, me parece que los colombianos estudian más lenguas. ¿Sí? Si yo hago una comparación con Brasil, o por ejemplo las clases que dicto acá o en los institutos que ya trabajé, parece incluso que hay bastante, qué sé yo, dedicación, o sea, cursos que son todos los días, ¿no? Hay academias, institutos que hay cursos de lunes a viernes. Eso no he visto mucho, por ejemplo, en Brasil, porque no hay tanta esta, digamos, necesidad o requisito más bien, ¿no? Entonces, no, yo creo que los colombianos, no sé, en mi opinión, estudian más lenguas. Vea, pues, no, en serio, es que como te digo, pues yo solo estoy hablando de lo que pude ver, pues, y Claro, como claro. no, y por ejemplo también lo que tú dices de los colegios es muy cierto, pero sobre todo los colegios privados, porque hay un problema en Colombia que es las desigualdades, entonces en Sí. colegios públicos muy difícilmente se habla un niño, un joven sale hablando inglés o cualquier otra lengua.
Sí. Entonces toca ver todo eso, pero en efecto así son en las universidades. Casi siempre, en la mayoría de universidades que he visto, exigen como requisito de grado una comprobación de una lengua extranjera, especialmente en inglés, claro está. Em, ¿Cuál ha sido la dificultad que tú ves que más se puede generar cuando uno va a aprender el portugués? Los colombianos. Pues sí, o las personas en general cuando tú le dictas clases. Bueno, yo te estaría mintiendo si yo te dijera que se presentan muchas dificultades porque realmente no, pero yo te explico por qué no hay tantas dificultades. La primera es que nadie, pues sí, pasa algunas veces, pero no es tan común que un estudiante elija aprender portugués como su primera lengua diferente al español, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudiantes estudian portugués, de mis estudiantes, pero ya saben inglés, o a veces incluso ya saben inglés y francés, o sí. Entonces, a veces portugués pasa a ser la segunda, tercera o incluso cuarta lengua de los estudiantes. Eso ya en la teoría ya está explicado que tú tienes un poco más de facilidad de aprender la segunda lengua extranjera que la primera. Entonces, eso es algo que facilita bastante nuestro trabajo y es muy común a veces cuando tengo estudiantes que están en primer nivel, que estamos ahí hablando nuestras primeras, haciendo, construyendo, ¿no? Nuestras primeras frases, hablando nuestras primeras cosas, que contestan en inglés o en francés, porque están acostumbrados que, ok, estoy en el momento lengua extranjera y habla la lengua que domina más. Es bastante curioso. Entonces, por este lado, no hay tanta, bueno, no hay tanta dificultad, pero sí, yo veo que yo creo que es eso, un poco de lo que estábamos hablando de la lengua materna. Yo creo que los estudiantes que tienen muchísimo, muchísimo arraigo a la lengua materna y que a veces se quedan casi ofendidos en, a ver, no se dice eso en portugués, como que una frase que le guste en español o una expresión, ¿sí? Como que algo eh, tiene un poco más de dificultad o cuando son muy literales, por ejemplo, yo quiero decir exactamente lo que digo acá en portugués o cuando no tienen la dimensión de que son dos lenguas diferentes, que por más que sean próximas y por más que veas que tú la entiendes, necesitas tiempo para aprenderla, digerirla y aceptarla como es y no seguir en la fantasía de que es igual al español, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera es una dificultad que yo vea plasmada en que no se puede aprender, sí aprenden, pero es como, no sé, podrían entregarse más a este desconocido que es el portugués y no, y creo que eso puede pasar en cualquier lengua, no estar tan arraigado como, sí, los estudiantes que necesitan una traducción, que sabes, como que, sí, creo que podría ser, pero realmente los colombianos casi no tienen tantas dificultades y también es muy común cuando empiezan a estudiar que paran en determinados niveles, como que, bueno, ya sé lo suficiente, ya puedo comunicarme y no hay muchos estudiantes como en niveles muy, digamos, muy avanzados, ¿no? Porque ya con ese nivel ya me siento como cómodo. Entonces no hay tantos estudiantes que estudien años y años y años, sino un poco más, digamos, no sé, inmediato. Para ti, o sea, yo he visto, por ejemplo, que nosotros los latinos hablamos español diferente total al español de España. O sea, a los brasileños les pasa lo mismo cuando van a Portugal o escuchan hablar en portugués, que esas diferencias, hay diferencias, saberlo sin duda alguna, ¿no? Sí, claro. No, en el mismo país, Brasil, ya hay diferencias, pero tú dijiste algo interesante, como que recogiste al español de España y dijiste el principal, ¿cierto? Sí, hay un poco de eso con la idea de que Portugal
tiene un referente como verdadero, dueños de algo, y eso es como un senso común a veces en Brasil, donde se hable mejor o como donde se habla correctamente portugués. Yo creo que eso no sirve para nada, solo sirve para mantener estereotipos que son no sirven. Entonces, yo creo que, como te decía, es parte de la identidad, ¿no? Entonces, decir que tu identidad es menos válida o menos correcta o menos perfecta o menos bonita es algo triste, ¿no? Como que es Claro. herir en el más íntimo del ser humano. Hay muchas variedades, incluso portugués se habla en muchos países y claro, en cada uno de esos países tuvo una historia, una construcción, un encuentro lingüístico, porque tú sabes que portugués es una lengua de colonización. Entonces, en Brasil no solamente se habla portugués, también hay muchas lenguas indígenas y obviamente también hay como una contribución de esas lenguas indígenas africanas en el portugués de Brasil que lo hace único, ¿cierto? Como que diferente al portugués de Mozambique, que es diferente al portugués de Portugal, y es una ilusión pensar que exista una mejor versión de una lengua. Es quién dice eso o quién mantiene eso o quién es, ¿sí? Y lo más curioso es que, bueno, entre la teoría que hablan de los estudios de la historia de la lengua, que yo no es mi área, pero he visto algunos textos, lo más interesante es si Portugal colonizó a Brasil, parece ser que la lengua que es insertada en Brasil es la que se mantiene más intacta, digamos, que no sufre tantos cambios. Entonces, si tú haces una comparación entre portugués de la época de la colonización y el portugués ahora de Brasil, y coges el portugués de Portugal fue el que casi cambió más, ¿sí? En términos de derivación de palabras, sí, de pronunciación, etcétera. Entonces es muy curioso que a veces el senso común es decir, no, es que el portugués de Portugal es el verdadero, genuino, inicial, la lengua, ¿no? Pero si vas a comparar, el de Brasil está más en el siglo pasado que, sí, como que se mantiene, que se mantuvo más. Entonces yo creo que es una fantasía y yo creo que nosotros como profesores de lenguas debemos como, no sé, proponer ese tipo de discusiones porque es muy complicado si un estudiante que sabe portugués de Brasil viaja a Portugal y se siente intimidado o se siente un poco inferior porque habla una variante diferente, como no se siente como contento, ¿no? De hablar en la variante que conoce porque no habla exactamente igual al, al portugués de Portugal. Entonces, la lengua varía y varía en género, varía en edad, varía en muchas cosas. Acá en Colombia hay muchos acentos. En Brasil hay muchos, en Portugal hay un montón de acentos y yo creo que lo que debe prevalecer en nuestras clases o interpretaciones de todo eso que pasa en la lengua que es tan variada es el respeto a esas variaciones y que son totalmente parte de la lengua. La lengua es de quienes la hablan y eso se va transformando a cada generación, a cada tiempo y eso es lo bonito de las lenguas, de mi opinión. Claro, no, sin duda estoy de acuerdo contigo. Y creo que dejas una gran, digamos, una gran idea para construir este tipo de lenguajes, porque efectivamente a veces uno la cultura la cree inferior, se siente inferior. Entonces creo que es empezar a construir esa identidad que tanto nos hace falta a los latinos. No sé en Brasil, no sé si también sufran de ello, pero por lo menos en Latinoamérica, los hispanos hablantes.
Bueno, no me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, por tu tiempo prestado. Muchas gracias. No, a ti, Cristian, muchas gracias por la invitación, me encantó la charla y no sé, muchas gracias. Muy amable.